物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Después de que Perky sacrificó su chaqueta a su padre, Grover se fue con Bessie de regreso al campamento mestizo mientras el resto se fue a rescatar a Athena y Annabeth. A medida que los 5 corrían, se hizo cada vez más claro que se estaban moviendo demasiado lento. No había forma de que lo hicieran antes del atardecer. Perky, ¿por qué exactamente tenemos que llegar allí al atardecer? Zoe. Las Hespérides son las ninfas del ocaso, solo podemos llegar cuando el día se convierte en noche. Bianca. Bueno, no vamos a llegar a pie a tiempo y no conocemos a nadie en San Francisco que nos ayude. ¿Qué hacemos? Thalía. Bueno, en realidad conocemos a alguien aquí. Clark. ¿Lo haces? Poco tiempo después, los 5 niños estaban parados afuera de la casa del padre de Annabeth. Clark no conocía a Annabeth y realmente no sabía qué esperar de su padre. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, Clark estaba seguro de que no esperaba lo que vio. De pie frente a ellos había un hombre con un viejo casco de aviación y gafas protectoras. Definitivamente se veía raro en su atuendo. Luego le preguntó a 5 niños si le estaban entregando su avión. Mente de Clark. ¿Quién cree que los aviones creyentes de 14 años? Sin embargo, el hombre se puso serio cuando supo que su hija estaba en peligro. Primero, Clark se preguntó por qué este hombre no fue informado sobre su hija antes. En segundo lugar, Clark podía ver claramente el amor por Annabeth en sus ojos, pero también había algo más. Era como una tristeza. Mente de Clark. He visto esa mirada antes. Mamá y papá tenían la misma mirada cuando me distancié de ellos después de enterarme de que era un extraterrestre. El padre de Annabeth, de quien Clark supo que se llama Frederick, los llevó a todos a la oficina de su casa. Cuando subieron vieron que la habitación estaba llena de material de la Primera Guerra Mundial. Aparentemente, Frederick estaba escribiendo un artículo sobre los aviones utilizados durante una de las batallas. Mente de Clark. Eso al menos explica todo el asunto del avión, al menos un poco. Frederick luego entabló una conversación sobre la batalla con Zoe. Aparentemente estuvo allí durante la batalla. A Clark realmente no le gustaba la guerra, pero también entendía que valía la pena luchar por algunas causas. Sin embargo, el costo de esas causas justas siempre es alto. La conversación con Frederick y Zoe no duró mucho cuando regresaron al tema que tenían. Le dijeron al padre de Annabeth que necesitaban su auto para llegar a Annabeth y Artemis a tiempo. Aceptó de inmediato, pero también quería ir con ellos. Si bien a Clark le gustó el hecho de que el hombre quisiera ayudar a su hija, también estuvo de acuerdo con los demás en que sería demasiado peligroso para él. Si bien no le gustó, Frederick accedió a darles el auto mientras se quedó. Luego, todos volvieron a bajar las escaleras para buscar las llaves que la madrastra de Annabeth le dijo a Frederick que estaban en el perchero. Cuando se fueron, la madrastra de Annabeth le dijo a Perky que le dijera a Annabeth que ella siempre tiene un hogar con ellos. Eventualmente, los 5 niños estaban en el auto de Frederick y de nuevo en la carretera. El sol se estaba poniendo para entonces y se les estaba acabando el tiempo. Mientras conducían, Clark obtuvo más información sobre el mundo olímpico, como monstruos que masticaban hojas de eucalipto. Eventualmente estaban subiendo al monte Tamalpais. Perky. ¿Así que esa es la montaña de la desesperación? Zoe. Sí. Perky. ¿Por qué se llama así? Entonces Zoe comenzó a contarles la historia de la montaña. Aparentemente, un tipo llamado el general estuvo preso allí después de la guerra de Titán. El grupo continuó acercándose a la montaña y, mientras lo hacían, Perky vio algo que aparentemente no le gustó. Perky. Mira.
Mientras Perky cedía para que todos miraran, el auto giró y las colinas cubrieron el océano. Luego les dijo que vio el bote que pertenecía a Luke. Mientras todos hablaban de eso, Clark usó su visión de rayos X para ver más de cerca. Mientras miraba, el auto se detuvo abruptamente. Talia. Fuera todos. Todos saltaron del auto. Talia arrastró a Clark por la parte de atrás del cuello de su camisa. Ni una fracción de segundo después de que todos salieran, un rayo cayó allí y lo hizo explotar. Por suerte para ellos que nadie resultó herido. Los demás pensaron que Zoe podría haberlo hecho, pero Clark pudo escuchar que estaba bien. Talia pensó que el rayo era de su padre, pero Perky estaba seguro de que era de Cronos. Sin embargo, no tenían tiempo para preocuparse por eso, ya que tenían que darse prisa. Todos subieron rápidamente la montaña hasta que finalmente llegaron al jardín de las Hespérides. Clark tuvo que admitir que el lugar era hermoso. El único problema que podía ver con el lugar era un dragón gigante de múltiples cabezas. Afortunadamente, el dragón todavía estaba dormido, pero eso no significaba que estuvieran solos. De las sombras salieron 4 chicas que se parecían mucho a Zoe. Eran sus hermanas. Las 4 hermanas comenzaron a tener una pequeña reunión familiar. Una reunión que Clark pudo ver no iba bien. Este pensamiento solo aumentó cuando Zoe despertó al Adón. Mientras Zoe distraía al dragón, les dijo al resto que siguieran adelante. Desafortunadamente, ese plan no salió bien y, mientras corrían, Zoe fue mordida. Gracias al escudo de Talia, aunque el Adón retrocedió lo suficiente como para que pudieran escapar. Suerte para ellos que el dragón no los persiguiera mientras subían la montaña. Sin embargo, el grupo siguió corriendo mientras perdían tiempo. Mientras corrían, comenzaron a pasar por lo que parecían ser las ruinas de una ciudad antigua. Aparentemente, este lugar eran las ruinas del monte Otris. Sin embargo, no se detuvieron y continuaron hasta llegar a la cima. En la parte superior estaba lo que Clark solo podía describir como una nube gris en forma de embudo sostenida por una niña de 12 años. Clark estaba confundido. Clark. ¿Esa es Annabeth? Perky. No, eso es... Zoe. Mi señora. Zoe gritó mientras corría hacia adelante, Bianca siguiéndola de cerca. Al parecer, esta niña era la diosa Artemisa. Mientras los dos corrían hacia adelante, la diosa logró decirles que era una trampa. Fue entonces cuando un gran grupo de hombres llegó marchando detrás de ellos. Tenían a una chica esposada que aparentemente era Annabeth. De pie junto a ella estaba Luke, el chico del que Talia le habló a Clark. Y finalmente liderándolos estaba Atlas, quien aparentemente era el padre de Zoe. Mente de Clark. Bueno, esto está a punto de ponerse interesante. Clark tenía que ser honesto, Zoe realmente se parecía mucho a Atlas. Definitivamente había un parecido padre-hija allí. Sin embargo, Clark también podía ver diferencias. Clark no sabía cómo explicarlo, pero Zoe parecía una buena persona. Atlas era diferente y parecía un tipo malo en todos lados. Clark no quería sacar conclusiones precipitadas, pero esa fue la sensación que tuvo. Luego estaba Luke, del que Talia le habló. Clark no pensó que necesariamente se veía mal. Por supuesto, era difícil decir en este momento si se veía enfermo. Clark estaba empezando a preguntarse si podría desmayarse en cualquier momento. Sin embargo, Zoe lo sacó de esos pensamientos. Zoe. Deja ir a Artemisa. Atlas. ¿Te gustaría tomar su lugar? Antes de que Zoe pudiera responder, la diosa habló. Ella no quería que Zoe se ofreciera como voluntaria. Era evidente que Artemisa se preocupaba por Zoe. La conversación continuó con Atlas siendo el chico malo de la variedad común. Sin embargo, eventualmente cambió. El enfoque se alejó de Zoe y Artemis y se centró en Talia. Tanto Atlas como Luke estaban tratando de hacer que ella cambiara de bando. Querían que Talia matara a Lopiotaurus. Al cambiar de bando y matar a Bessie, podría matar a los dioses. Clark pudo ver que la estaban usando. También pudo ver que el pensamiento estaba cruzando su mente al igual que en los mueres. Luke. Vamos, Talia, obtendrás el poder de matar a los dioses y entonces las cosas pueden volver a ser como solían ser. Talia. Luke. Talia no sabía qué decir. Ella quería que las cosas volvieran a ser como antes. Quería que ella, Luke y Annabeth volvieran a ser amigos. Quería que el grupo volviera a estar junto. Al igual que Clark dijo que no quería darse por vencida con él, pero tampoco quería matar a los dioses.
Claro que tenía sus problemas con ellos, pero no quería matarlos. Estaba tan confundida sobre qué hacer. Eso fue hasta que escuchó la voz de Clark. Clark. Talia. Talia se giró para mirarlo. Clark. ¿De verdad quieres ganar poder matando a una criatura inocente? Talia. Clark, yo. Clark. Si realmente necesitas más poder, obténlo ayudando a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Gana tu fuerza siendo una buena persona, siendo tú. Al escuchar a Clark, Talia encontró su determinación. Iba a ayudar a Luke e iba a detener todo esto. Pero lo iba a hacer con sus propias fuerzas. Eso es todo lo que necesitaba. Talia luego sacó su escudo asustando a muchos de los monstruos que estaban con Luke. Talia. Ríndete, Luke, no es tarde. Luke no dijo nada y en su lugar sacó su espada. Cuando lo hizo el ambiente se puso tenso. Entonces comenzó la pelea. Bianca lanzó flechas a los semidioses que trajo Luke. Talia luchó contra Luke ella misma. Perky luchó contra Atlas con Zoe como respaldo con su arco. Clark observó cómo la pelea continuaba. Realmente no sabía si era necesario o no. Sabía que sus amigos eran fuertes y podían defenderse, pero aún así estaba preocupado. Mientras miraba, se dio cuenta de que Annabeth estaba tratando de liberarse de sus cadenas. Decidiendo hacer algo útil, se dirigió a ayudar. Clark se movió a través de la batalla hasta que finalmente llegó a Annabeth. Cuando lo logró, Annabeth lo miró confundida. Annabeth. ¿Quién eres? Clark. Oh, mi nombre es Clark. Annabeth. ¿Qué haces aquí? Clark. Solo trato de ayudar. Annabeth. No pareces pertenecer a una pelea. Clark. Probablemente no. Clark luego le dio a Annabeth una sonrisa nerviosa. Annabeth. Bueno, no te preocupes por eso y solo ayúdame con las cadenas. Tanto Annabeth como Clark comenzaron a forcejear con las cadenas para tratar de quitárselas. Mientras lo hacían, Clark escuchó el sonido de una espada siendo derribada y alguien cayendo al suelo. Clark miró y vio a Perky en el suelo con Atlas parado sobre él. Mente de Clark. Ya no puedo ocultarles quién soy. Si lo hago, podrían salir lastimados. El mundo alrededor de Clark comenzó a desacelerarse hasta casi detenerse. Se volvió hacia Annabeth y con un peculiar tirón rompió las cadenas. Clark luego se movió y uno por uno eliminó a todos los soldados semidioses de Luke. Luego llegó al propio Luke. Clark le quitó la espada a Luke y usándola y las cadenas de Annabeth lo ataron. Para todos los demás, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Luke y sus hombres fueron atendidos y ahora Clark estaba entre Atlas y Perky. Decir que todos estaban confundidos sería quedarse corto. Clark luego se volvió hacia Artemisa. Clark. ¿Cómo está aguantando, señora? Artemisa. Estoy bien. Clark. Lo siento, pero voy a tener que pedirte que esperes un poco más entonces. Clark luego se volvió hacia Atlas. Entonces, para sorpresa de todos los demás, comenzó a caminar hacia él. Talia. Clark para. Zoe. No te le acerques, muchacho. Clark no escuchó nada de ellos y siguió caminando hacia Atlas. Cuando estuvo a solo unos metros del titán, Clark dejó de caminar. Luego, los dos se quedaron allí mirándose el uno al otro. Atlas tenía una mirada divertida en su rostro. Nunca antes había visto a un mortal acercarse a alguien como él. Clark, por otro lado, solo tenía una expresión neutral en su rostro. No estaba ni asustado ni enojado, solo tranquilo. Atlas. Debo decir que eres interesante. Ni siquiera un semidios y aquí estás caminando hacia mí así. Tienes agallas, chico, te daré eso. Clark. Seamos breves, estoy seguro de que la señora Artemis quiere salir de debajo del cielo. Atlas. Derecho a los negocios por lo que veo. Clark. Tienes dos opciones. 1, estás dispuesto a volver bajo el cielo y sostenerlo. Atlas. Jajaja, bueno, eso no va a pasar, chico, ¿cuál es la opción 2? Clark. Yo te obligo. Al escuchar lo que dijo Clark, Atlas comenzó a reír incontrolablemente. Talia, Bianca, Zoe y Perky comenzaron a preguntarse si Clark se estaba volviendo loco. Seguro que Perky sabía quién era realmente Clark, pero este era un titán con el que estaba hablando. El único que no parecía preocupado por Clark era Artemis. Clark. Entonces, ¿qué será? Atlas luego dejó de reírse y golpeó a Clark. Atlas puso su cara a escasos centímetros de la de Clark. Atlas. Tomaré la opción 2.
Tan pronto como dijo eso, la mano de Clark se disparó y agarró la parte superior de la cabeza de Atlas antes de empujarla hacia el suelo. Clark luego se enderezó de nuevo y se quitó las gafas. Clark. Esa fue una mala elección de tu parte. Decir que los demás estaban conmocionados sería quedarse corto. Clark, el chico al que llegaron a conocer como un mortal torpe, tímido y débil, no era otro que Superboy. El mismo Superboy que ha estado usando sus asombrosos poderes para ayudarlos en la búsqueda. De todos los niños, Talia fue la que más se sorprendió. Había llegado a conocer a Clark y le gustaba a pesar de sus defectos, pero ahora ve que hay un lado completamente diferente del chico tímido. Aún así, el que parecía estar más conmocionado o confundido al menos era el propio Atlas. Un minuto está mirando a un mortal débil sin pretensiones. Al minuto siguiente, su rostro está enterrado en el suelo. Algo no estaba bien y Atlas lo sabía. No debería haber sido vencido tan fácilmente. Después de todo, él es el titán de la fuerza y la resistencia. Atlas mente. ¿Qué está pasando? Atlas luego comenzó a levantarse del suelo y volvió a ponerse de pie. Cuando lo hizo, Atlas miró a su alrededor y vio que todos estaban mirando, incluso su hija Zoe. Luego, volviéndose directamente frente a él, todavía estaba el chico mortal. Atlas no podía leer la cara del chico ya que no tenía ira ni presunción. Rasgos que ayudarían a explicar algo de lo sucedido. No, el chico se quedó allí con una expresión neutral. Clark. Última oportunidad. ¿Vas a sostener voluntariamente el cielo ahora? La pregunta solo logró enojar a Atlas. ¿Quién se creía este mortal que era? Atlas ahora estaba completamente preparado para mostrarle la diferencia entre titanes y hombres. Atlas. No te pongas arrogante solo porque tuviste un golpe de suerte. Todavía hay una razón por la que soy el general y no otros titanes. Clark. Supongo que haremos esto de la manera difícil entonces. Atlas dejó escapar una risa oscura. Atlas. Jajaja, eso creo. Luego, Clark comenzó a desabotonarse los botones superiores de su camisa. Sin embargo, cuando se bajó algunos botones, agarró y rasgó su camisa para abrirla por completo. Esto reveló debajo de la familiar camisa negra ajustada con la S pintada en blanco dentro del escudo de diamantes. Mientras esto sucedía, Talia observaba desde un costado. Quería intervenir. Quería ayudar a Clark de la misma manera que él la ayudó cuando lo necesitaba. El único problema era que sus instintos le decían que se trataba de una pelea en la que no quería estar en medio. Atlas. Veo que tienes una inclinación por el dramatismo. Empiezo a preguntarme si en secreto eres un hijo de Apolo. Superboy. Última oportunidad, Atlas. Atlas. Si tanto me quieres bajo el cielo, entonces vas a tener que forzarme bajo él. Superboy. Bien, hazlo a tu manera. Flexionando los músculos de su pantorrilla, Superboy se lanzó por el suelo hacia Atlas. Para otros, casi parecía que se deslizaba. Cuando Superboy se acercó, echó hacia atrás su puño listo para un golpe de poder. Con Artemis cansándose, quería terminar con esto lo más rápido posible. Una vez dentro del alcance, Superboy dejó volar su puño. Al ver esto, Atlas usó el eje de su lanza para bloquear el golpe. Aún así, todavía había suficiente fuerza en el ataque para que Atlas comenzara a deslizarse hacia atrás por el suelo. Mente de Atlas. ¿Cómo puede un mortal tener tanta fuerza? Atlas no tuvo mucho tiempo para pensar en eso ya que Superboy ya estaba viniendo hacia él nuevamente. Esta vez, sin embargo, fue Atlas quien atacó. Usando su lanza, Atlas empujó la punta hacia el mortal entrante. Sin embargo, lo que no esperaba era el tipo de velocidad que tenía Superboy. Para Superboy, cuando llegó el ataque de Atlas, el tiempo pareció ralentizarse a paso de tortuga. Esto fue para él moviéndose a supervelocidad. Mientras tanto, Superboy notó que Atlas, un titán, no aceleró con él. Para ser honesto, Superboy estaba preparado para que la velocidad y la fuerza fueran iguales. Mente de Superboy. No es tan rápido como yo, ¿por qué? Superboy luego comenzó a pensar en la clase de historia cuando estudiaban sobre la mitología griega. Mente de Superchico. Casi todo en el dominio de Atlas apunta a tener fuerza, resistencia y durabilidad. Eso significa que tengo la ventaja de la velocidad. Ahora, al ver que podía terminar la pelea rápidamente debido a su velocidad superior, usó la ventaja. Moviéndose aún más rápido, Superboy fácilmente esquivó el ataque de lanza de Atlas y entró en su guardia. Una vez allí, Superboy golpeó a Atlas con un puñetazo limpio en el plexo solar.
Ante la fuerza del ataque y la sorpresa de no verlo venir, Atlas se quedó atónito. Dejó caer su lanza y retrocedió un poco antes de caer de rodillas. Allí se quedó abrazando su pecho con ambos brazos doloridos. Atlas. ¿Cómo está pasando esto? Esto no debería ser posible. Ningún mortal debería ser tan fuerte. Atlas luego escuchó pasos de pies. Mirando hacia arriba, vio a Superboy acercándose. Mientras lo hacía, todavía tenía esa mirada en su rostro. La mirada luego cambió a una de decepción. Esto logró enojar aún más a Atlas. Superboy. Solo sé que tú mismo te provocaste esto. Eso fue todo. Atlas ha tenido suficiente de este chico. Era el titán de la fuerza y la resistencia. Ningún mortal, ni siquiera Superboy, lo menospreciaría. En un estallido de rabia, Atlas rugió mientras se levantaba rápidamente. Mientras se levantaba, Atlas agarró a Superboy por el cuello. Luego, lo más rápido que pudo, Atlas lo levantó y lo estrelló contra el suelo. Lo que vino después fue un aluvión de huelgas sin parar. Fue en este punto que los otros niños pensaron que Atlas podría haber ganado. Fue en este punto que Atlas pensó que había ganado. Lo que ninguna de las partes sabía era que Superboy tenía una durabilidad tan buena como la del propio general. De la nada, 2 rayos rojos salieron disparados del suelo entre los golpes de Atlas. Los rayos tomaron a Atlas por sorpresa golpeándolo en el pecho y enviándolo volando hacia atrás. Una vez que los rayos rojos se detuvieron y Atlas recuperó su orientación, miró hacia donde alguna vez estuvo. Fue entonces cuando Atlas vio a Superboy levantarse del cráter en el que lo metió. Entonces, lo único malo con él fue que le arrancaron la camisa. Superboy. Esto termina ahora.